Hola chicos, a continuación les presento el tema que deben tener en cuenta para la presentación de su nivelación del segundo periodo. El tema es sobre la economía y políticas. Cuando las personas se acercan por primera vez al estudio de la economía, suelen imaginar todo aquello que se relaciona con el dinero o con el valor de las cosas. Ahora, si preguntamos a una persona corriente su opinión sobre los problemas económicos, su respuesta estará relacionada seguramente con la subida de los precios, la situación de la bolsa. Efectivamente, el campo de estudio tradicional de la economía abarca todos estos problemas relacionados con la determinación de los precios de las cosas, con el análisis de las actividades que implican costos que producen beneficios medibles en dinero. Es decir, con la producción y distribución de los bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, la ciencia económica va mucho más allá, pues su finalidad no solo está en producir bienes para satisfacer necesidades primarias, ya que el ser humano debe satisfacer otras necesidades, como ejemplo, las culturales y las espirituales, cuyos medios para satisfacerlas siempre resultan insuficientes. Por su parte, cuando hablamos de la política, debemos afirmar que ésta se ocupa de los problemas que plantea la convivencia colectiva y busca la manera de alcanzar el bien común. Por esto, cuando hablamos del bien común, se sobreentiende que la política debe promover la participación ciudadana y la que posee la capacidad de ejercitar el poder en el orden de concepción del bien común. En consecuencia, de todo esto debemos preguntarnos, ¿es necesario participar en política? Frente a este interrogante debemos responder afirmativamente, porque la política es expresión del amor al prójimo y al apoliticismo. Es simplemente egoísmo, porque la política implica estar informado de los asuntos públicos y es un prerequisito para evitar que se imponga un mal gobierno. Porque debemos involucrarnos más en lo político si queremos más y mejores servicios públicos y un mejor nivel de vida. ¿Por qué no podemos ser indiferentes a la política si queremos que los niños y los jóvenes se desarrollen integralmente? Pues en nuestras manos está exigir y hacer cumplir estos derechos. Dolarización parcial de la economía colombiana. En el proyecto sobre la dolarización parcial de la economía colombiana, no hay un balance adecuado entre los beneficios y costos de este proceso. Colombia tendría muy pocos beneficios, al país le ha ido bien en materia de economía y dolarización, no resuelve los problemas de la apreciación cambiaria. En este sentido, son mayores los efectos negativos de una decisión de este tipo. En primer lugar, el principal perjudicado sería el Banco de la República. Esto debido a que una dolarización implica la pérdida de todo el control sobre la política monetaria y cambiaria del país. El principal riesgo de un sistema monetario, es decir, una dolarización parcial, en la que el sector financiero se vuelve más vulnerable, pues con la pérdida de las funciones del emisor, no habría forma de desplazar a las entidades que desarrollan este tipo de actividades. Además, si bajan los precios de petróleo y las materias primas, una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones del país, no habría forma de utilizar la devolución como instrumento para salir de esta situación. De otra parte, en la eventualidad de una recesión, no existiría mecanismo para mitigarla. En la única vía de hacer ajustes macroeconómicos sería la reducción de salarios y de precios en el mercado local. La actividad económica. Para abordar este tema, es preciso clarificar ante qué entendemos por economía y política y en qué consiste la ciencia económica y la ciencia política. El hecho económico, si nos fijamos un poco, la economía está presentada en dos actividades del ser humano. Por ejemplo, con frecuencia decimos que debemos economizar tiempo, energía o dinero. ¿Y por qué debemos economizar?
¿Por qué los recursos que tenemos a la mano, como el agua, la energía, el alimento, etcétera, se acaban fácilmente y además son costosos? En esto consiste la economía, en utilizar sabiamente los recursos que disponemos porque son escasos. La actividad económica, si los recursos no se agotaran, los podríamos utilizar cuando quisiéramos, en cantidad que deseáramos, pero por esta razón debe existir una disciplina que nos indique cómo distribuir equitativamente estos recursos, cuidando de que no se agoten. A esta disciplina se le da el nombre de economía. Para podernos indicar cómo utilizar los recursos, la economía estudia, ante todo, la conducta humana, pues es el ser humano quien con su comportamiento hace uso adecuado o inadecuado de los bienes. Muchas ciencias toman también la conducta humana como centro de atención, como es la psicología, la ética y la política, por ejemplo. ¿A qué aspectos se limita entonces la actividad económica dentro de los estudios de la conducta humana? La respuesta es que atienda al aspecto que supone la relación entre fines y unos recursos escasos y sustentables de usos alternativos. El hombre persigue una pluralidad de fines que generan deseos y necesidades, que él mismo ordena según la importancia que les dé. Esta ordenación es previa a la utilización de los medios, porque si el ser humano no pudiese ordenar jerárquicamente sus deseos y necesidades, no podría satisfacerlos. Una vez que el hombre ha establecido el orden de sus necesidades, busca los medios adecuados a cada caso, a cada deseo y a cada necesidad. Por ejemplo, si la necesidad elegida es la propia salud, el bien que se precisa para satisfacerla son los servicios médicos. Por tanto, el objetivo de la actividad económica no es producir bienes, sino satisfacer necesidades. La producción por la producción es un absurdo económico. Su fin no es otro que de resolver necesidades. Los recursos, adicionalmente, la vida del hombre está marcada por la escasez de los medios para satisfacer las necesidades. Esta limitación es la que obliga a administrar adecuadamente los bienes de que éste dispone. Su escasez relativamente exige prudencia en su empleo y utilización. De este modo, los recursos se convierten en medios de intercambio, en tanto que los bienes y servicios. Además, los bienes que satisfacen las necesidades deben ser susceptibles de usos alternativos para que haya actividad económica. Es decir, los bienes no deben tener una sola aplicación, sino varias. En conclusión, la economía debe tener en cuenta, de una parte, los fines que persigue el hombre según las necesidades y deseos, y de otra, los recursos de que dispone la sociedad para satisfacer las necesidades. Problemas que aborda la economía. Entre las cuestiones que abordan la economía hay que destacar 3 tipos de problemas de gran importancia: los relacionados con la estabilidad, los relacionados con el crecimiento y los relacionados con la distribución. Los problemas relacionados con la estabilidad. En la actualidad, todos los países buscan desarrollar su economía para mejorar el nivel de vida de sus habitantes y poder distribuir mejor sus recursos. Sin embargo, algunos problemas, como la reciente recesión económica mundial que causó disminución e incremento del desempleo, hacen más difícil conseguir ese objetivo. Problemas relacionados con el crecimiento. ¿Es posible incrementar la producción de bienes y servicios para hacer frente a una demanda creciente? Este problema se plantea no solo en las zonas del planeta o como en una población o expansión, sino en general como consecuencia de una expectativa de mejor nivel de vida. En todo el mundo se observa este desafío a los valores tradicionales, la esperanza de que la gente tenga una vida y una educación mejores que las de sus propios padres o sus abuelos. Así, el sueño de vivir en grandes ciudades se ha convertido en una pauta de comportamiento generalizada, tanto para el joven campesino que acude a vivir a la urbe como para el obrero industrial. Problemas relacionados con la distribución. Sea cual sea la organización política o social
cada sociedad decide asignar sus mejores deseos en los recursos de producción y cómo debe repartirse la oferta resultante de carácter limitado entre los miembros de la comunidad. La escasez obliga a los individuos de la sociedad a llevar un cabo de elección. Este primer tema básico de la economía. Y todos los recursos productivos están siendo empleados en plena capacidad. Un incremento a la producción de un bien o un servicio puede llevarse a cabo solo a costa de una reducción del nivel de producción del otro. De este modo, por ejemplo, una mayor cantidad de lavadoras pueden implicar una mejor cantidad disponible de acero por carros, para carros. Problemas relacionados con la distribución, sea cual sea la organización política social, cada sociedad debe decidir cómo asignar mejor sus recursos productivos y cómo debe repartirse en las ofertas resultantes de carácter limitado entre los miembros de una comunidad. La escasez obliga a los individuos y a las sociedades a llevar a cabo esta elección. Este es el primer tema básico de la economía. Si todos los recursos productivos están siendo empleados a plena capacidad, un incremento a la producción de un bien o un servicio para llevarlo a cabo solo a costa de la reducción de producción del otro. De este modo, por ejemplo, una mayor cantidad de lavadoras puede implicar una menor cantidad disponible de acero por carros. La actividad política. El hecho político. La mayoría de las personas piensan que la política es algo a lo que se dedican solo los políticos y gobernantes. Esto, en cierto modo, es verdad, pero debemos saber que la política está presentada en muchas actividades que realizamos a diario, ya sea en el colegio, en nuestra casa o en la calle. Siempre que estemos en una sociedad, seremos personas políticas porque nos relacionamos e interactuamos con otros. En efecto, imaginemos que a ti y a 4 compañeras más del curso se les ha pedido que organicen el prom para la reunión de fondos con miras a la excursión del fin de año. Entonces tú, con tus colaboradores, creas una línea de acción, tales como cotizar precios, escoger el salón y la orquesta, los combustibles, las bebidas, las invitaciones, las boletas, etc. Adicionalmente tiene que la inflación es uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la economía actual. En algunos países los precios se han multiplicado repetidamente muchas veces en los últimos años. En la historia nuestra, que las consecuencias políticas y sociales de la inflación son enormemente influyentes hasta el punto que ha provocado la caída de muchos gobiernos y ha promovido el censo de otros, asignar responsables de la portería, del bar, la atención a invitados, la seguridad, etc. Es lógico que en el curso te eligió para liderar esta actividad. Todos estarán gustosos de la responsabilidad que se le asignaron. Si analizamos un poco el ejemplo anterior, veremos que toda actividad que se realiza en grupo debe ser organizada, tener responsables y un líder que coordine todo. Y esto es hacer política. Igual cosa ocurre con los países. Existen personas que organizan y gobiernan a nombre del pueblo que los elige. Pues bien, esto es consciente de la política en garantizar y gobernar grupos humanos para lograr el bien de todos. Problemas que abordan la política. La actividad política cumple la función más importante de la sociedad, ya que es la reguladora de todas las relaciones interpersonales. El ser humano, cuando se reúne en sociedad, buscan un objetivo, la obtención del máximo bien para todos mediante la ayuda mutua y el intercambio de servicios. Sin embargo, en la práctica existe una serie de dificultades que alejan la posibilidad de conseguir ese objetivo. A la resolución de estos problemas se dedica la política, la general son los siguientes: elevar la cantidad de vida de los ciudadanos, adelantando políticas de desarrollo económico, establecer la paz y la seguridad de todos los ciudadanos, protegiendo y promoviendo los derechos humanos, satisfacer las necesidades básicas como son la salud, la educación y la vivienda, controlar el crecimiento desmedido de la población, ya que los recursos son escasos, frenar el deterioro del medio ambiente, adelantando política de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el objetivo de la política? Con lo que hasta ahora se ha tratado, podemos decir que el objetivo de la política es la organización y el gobierno de la sociedad en orden a la obtención del bien común, pero la historia de la actividad política está muy lejos de este fin.
Con frecuencia el Estado deja de servir al pueblo para ponerse al servicio de los poderosos. Así, el Estado se convierte en el medio de adquirir poder o a defender. En la política es la estrategia para llegar al poder. Según lo anterior, hay dos formas de entender la política: como una práctica que busca el bien común y como la forma de obtener y mantener estructuras del poder. Aristóteles identificó que el objetivo de la política como aquellos actos orientados en buscar el bien de la comunidad. Pero a través de la historia se ha visto que la política es una cosa diferente, ya que cuando algunos gobernantes llegan al poder, olvidan sus promesas y buscan el bien de unos pocos. Esta última constelación la hizo Maquiavelo en el siglo XVI, al entender la política como un conjunto de técnicas y estrategias que realiza un grupo de personas para llegar al poder y mantenerse allí. Dolorosamente vemos hoy en día que en muchos aspectos se aplica la política de Maquiavelo y que la democracia se ha convertido en un juego para convencer a una mayoría de votantes y adueñarse del poder. La auténtica democracia solo se da cuando el gobierno está representado verdaderamente los intereses de todos los ciudadanos. Por ello es necesario reemplazar el verdadero sentido de la actividad política en nuestro medio. El punto de partida de esta política debe ser el hecho de superar la situación de la injusticia que vive la población marginada, que suele ser la mayoría del pueblo. De otra parte, es un hecho de que la democracia es el menos malo de los sistemas conocidos y que no es una receta mágica para resolver todos los problemas sociales, sino un modo muy razonable de afrontarlos. Desde luego, tiene limitaciones, puede condenar a la mayoría de la miseria y puede ser manipulada por los poderosos. Por esto, debemos elegir muy bien a quien nos va a representar en el gobierno. La economía en el mundo o economía del mundo. La bolsa es el mercado en el que las empresas y el Estado se reúnen con las personas que están interesadas en comprar los títulos. Los títulos son unas mercancías que se compran y se venden. Además, la bolsa nos permite cualquier accionista o obligacionista desprenderse en todo momento de la inversión que hizo en el mercado primario, es decir, le anima a colocar sus ahorros con la seguridad de que podría recuperarlos cuando lo desee. Origen de la bolsa de valores. Su nacimiento se debe situar en la Edad Media, con la aparición de las lojas o edificios públicos donde se relacionaban operaciones comerciales. Inicialmente, las lonjas estaban dedicadas al comercio de mercancías, pero en el siglo XV se comenzó a especular con valores y títulos de deuda. El hombre de la bolsa propiamente dicho tuvo su origen en la ciudad de Brujas, Bélgica, debido a que el comercio de dinero se desarrollaba en esta ciudad en el marco de la residencia de una familia de banqueros. Los Bancs de Bruxelles, en cuya fachada aparecía un escudo con 3 bolsas esculpidas. En 1487 se constituye el edificio de la Bolsa de Amberes, el heredar esta ciudad de la hegemonía financiera de las brujas en 1561. La sede de Ámsterdam, dedicada a la vez al comercio de mercancías y valores. Posteriormente aparecieron otras, entre ellas la de Nueva York en 1792, ubicada en Wall Street. Utilidad de la bolsa de valores. En cualquier país hay personas que gastan menos de lo que ganan y tienen dinero ahorrado, y personas o instituciones que necesitan dinero para llegar a cabo estas actividades. Los primeros son los ahorradores, que guardan parte de sus ingresos para utilizarlos más tarde y están dispuestos a prestarlos a cambio de un pago determinado. Los segundos son los agentes económicos que necesitan dinero para poner en marcha fábricas que solo serán restables pasado algún tiempo y para atender las necesidades que se le plantean al Estado. Todos están dispuestos a pagar un precio para obtener dinero. Poner de acuerdo unos y otros no es tan sencillo, porque eso existen instituciones especializadas que se encargan de lograr el encuentro entre ambas partes. Una de estas instituciones, las bolsas, es donde influye toda la información sobre los que quienes buscan dinero, cómo lo quieren, cuánto, por qué y para qué.
y a qué precio. Así acuden los ahorradores, quienes pueden colocar su dinero donde más les convenga, pero las bolsas son con frecuencia favorecieron la especulación tanto sobre los productos agrícolas en el siglo XVIII como sobre los títulos bancarios en 1720 o sobre las acciones y obligaciones en 1929. Mercado de valores. Las empresas pueden acudir a un banco a pedir un préstamo, pero en ocasiones prefieren obtener dinero directamente de los ahorradores. En este caso, las empresas emiten títulos que son documentos que conceden a los que poseen determinados derechos y que representan compromisos como los siguientes. Si los títulos son acciones, el que los compra se convierte en propietario de una parte de una empresa y tiene derecho a una parte igual de los beneficios que se llama dividendo. Si los títulos son obligaciones, el comprador presta su dinero a la empresa que se comprometa a devolvérselo al cabo de un tiempo determinado y pagarle además una cantidad anual o interés. Existen otros activos como los pagarés del tesoro de la empresa y de bancos que son similares a las obligaciones, pero emitidos en un plazo más corto. Pero al ahorrador que ha comprado títulos pueden querer vendérselos en cualquier momento, por ejemplo, porque desea cambiarlos por otros o hacer otras inversiones. La existencia de este mercado organizado presenta muchas ventajas, tanto para las empresas como para el Estado, para los que el hecho de que sus títulos sean admitidos en las bolsas es fundamental para poderlos ofrecer a todas las personas. También para es particular es importante, pues la bolsa da seguridad y garantías a las operaciones. Los títulos que cotizan en ello son seguros, ya que tienen que pasar unos controles y las empresas deben aportar información para que todos sepan cuáles son las actividades y resultados. A partir de esta información, en la bolsa se fija directamente un precio para cada clase de título. Eso se hace de modo muy característico, con unos mecanismos que son resultados de los siglos de experiencia de adaptación de la evolución de la economía. De los negocios de la bolsa se benefician tanto los que buscan financiación como los que desean invertir sus ahorros, pero sobre todo se beneficia la economía nacional, a la que ayuda a generar empleo y riqueza para todos, ya que permiten la movilización rápida de capitales y canalización del pequeño ahorro hacia la financiación de grandes empresas mercantiles e industriales. Bueno, mis chicos, esto sería el tema principal que ustedes van a realizar en la actividad de entrega del video. Les comparto el trabajo que ustedes van a realizar según la temática. Deben tener en cuenta cada uno de los pasos, especialmente las indicaciones. Nivelación del segundo periodo de Ciencias Políticas para grado 11, de acuerdo con la economía y la política, que es el tema principal. Cada estudiante de forma individual deberá realizar una exposición en video teniendo en cuenta incluir la siguiente información: saludo y presentación del estudiante que expone, importancia de la economía y la política, dolarización parcial en Colombia, hechos, actividades y fines que giran en el deseo y necesidad del hombre, problemas que abordan la economía y la política, qué es la bolsa de valores y su utilidad, el mercado de valores, cómo se maneja la economía en el mundo. Y recuerde las siguientes indicaciones. El trabajo es completamente individual. Al realizar el video, el estudiante debe portar el uniforme de la institución educativa. Los videos deben ser grabados en forma horizontal. Tiempo de duración, 3 minutos. Al momento de grabar, tenga en cuenta que se encuentra en un lugar con excelente iluminación. Procure hablar en tono de voz que sea fuerte, claro y no leer. Puede utilizar ayudas didácticas. Ejemplos, carteleras. Para grabar, ubique el celular en una superficie fija a la altura media del estudiante. Evite ser grabado mientras otra persona sostiene el teléfono. Los videos deben ser enviados al WhatsApp de la docente de Ciencia Política y Económica
a más tardar un día antes de la fecha de la exposición. Nota, al entregar la actividad no significa que pasó la nivelación. Debe cumplir con todas las indicaciones dadas y la explicación acertada de los temas asignados por el docente de Ciencia Económica y Política. Chicos, les deseo éxitos. Ustedes pueden. Dios los bendiga.